Entrevista. Está con nosotros vía telefónica Itzia Yunuen Goyaz, directora de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. Itzia, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sergio. Un saludo para ti y para el auditorio. Gracias. Recién se celebró el Día del Niño y la Niña este fin de semana. Desde la óptica de la educación, ¿cuál es la realidad que viven los niños y las niñas? Justo, Sergio, qué bueno que estamos tocando estos temas con motivo del Día del Niño. Tú sabes, como todos, que ocurrió una pandemia y que a nivel mundial hubo tres problemáticas que destacaron, ¿no? En el sentido educativo. La primera, que tiene que ver con los aprendizajes académicos; la segunda, con la salud socioemocional de las alumnas y alumnos; y la tercera, pues el abandono, ¿no? Y en ese sentido hay una preocupación que tenemos como sociedad civil y pues que compartimos con muchos otros ámbitos que se orientan a la educación, y que es, pues nos preocupa la falta de información más actualizada en torno a estas problemáticas, ¿no? Podría, por ejemplo, comentarte algunos de los datos que tenemos. Esto de que nada más en el ciclo 2021-2022, nada más 3 de cada 10 niños de 3 a 5 años no asistieron a preescolar. Es decir, estos 3 de cada 10, pues no recibieron su formación en preescolar, que es un proceso pues sumamente importante en la vida del ser humano. Y datos en cuanto a aprendizaje, te podría comentar, por ejemplo, 4 de cada 10 niños en Jalisco, en lectura y comunicación, se encuentran en un nivel insuficiente, por mencionar pues algo. ¿Qué nos preocupa, Sergio? Pues ahora que hablamos del Día del Niño y de la Niña, pues asegurarnos que los derechos que ellos tienen se cumplan, que el principio del interés superior de la niñez se cumpla por los gobiernos y que sea observado por la sociedad. En el caso de la salud socioemocional, ¿qué datos hay o cuál es el panorama que ustedes vislumbran en cuanto a los niños que asisten a las escuelas? La Secretaría de Educación Jalisco hizo un levantamiento bastante completo en el 2021, y si bien no tenemos información actualizada a fechas recientes, consideramos que es muy importante que se sigan realizando este tipo de evaluaciones, Sergio. Lo que sabemos sobre todo es por lo que nos comentan de viva voz, no nada más maestras, maestros directivos, padres de familia, también los mismos niños. Los niños sufrieron algo que pues nadie se esperaba, y el hecho de este aislamiento los limitó a contar con este entorno que les permite llevar a cabo procesos de socialización y de sociabilidad. Las niñas y niños aprenden a través de este contacto. Entonces, el hecho de haber estado más de 500 días sin clases, por supuesto que menguó y afectó de diferentes maneras. Aquí lo importante, Sergio, justo es saber cómo afectó, en qué medida afectó, para poder tomar las riendas del asunto y colocar estrategias muy puntuales para que esta atención específica se lleve a cabo. Es decir, que la pandemia se dio por terminada, o por lo menos disminuyó de manera notable, y sin embargo no se tiene una evaluación en Jalisco de cómo afectó todo este periodo de poco más de 2 años en que los niños estuvieron encerrados en sus casas. Lamentablemente nos falta contar con información. Se han hecho esfuerzos, por ejemplo, Jalisco fue un estado que hizo una prueba Planea en el 2021,
ha hecho otros ejercicios de evaluación, nos faltará algunos más recientes, ¿no? A fechas recientes, insisto, este tema de socioemocional que es tan importante. Datos de abandono, tenemos por ahí los índices, pero sí contrarrestan un poco con las cifras que han manejado INEGI a nivel nacional. Es decir, creo que sí es importante que busquemos esta información de manera más oportuna y transparente, ¿no? Y hacerla asequible a la sociedad en general. Este derecho a la educación, igual que salud, nutrición, a sano esparcimiento, son indispensables para el desarrollo integral de las niñas y niños. Y está muy bien celebrar y está muy bien festejarlos en su día, pero creo que es mucho más importante que nos dediquemos como sociedad a ver que de verdad se cumplan, ¿no?, estos derechos. En el caso de los abandonos a los cuales hiciste referencia, ¿se refiere a abandonos de los padres, abandono de los maestros o en general? No, perdón, fue abandono escolar, que es un indicador que nos permite saber cuántos niños no continuaron con su formación. Por ejemplo, te decía esta estadística que a nivel nacional proporcionó en INEGI, que durante el ciclo 2020-2021, casi 2 millones de personas en México de entre 3 y 29 años ya no se inscribieron al siguiente ciclo escolar. Entonces, es difícil, como te decía, poder considerar estrategias pertinentes si no contamos con esta visión que también es autocrítica, pero que parta desde el dato, que parta desde el conocer en dónde se encuentran las problemáticas y en qué medida en ciertas zonas se acentúa más y buscar las formas. Las maestras y maestros han hecho mucho, los directores, por ir a buscar a los niños, por evitar en medida de lo posible, igual que las familias, que esto ocurra. Pero recordemos que el tema del abandono escolar es también una problemática estructural. Entonces, como sociedad también nos corresponde observar, vigilar que las niñas y niños asistan. En el caso, por ejemplo, de preescolar, pues es muy claro que sobre todo está en la decisión de madres y padres o cuidadores el enviar a las niñas y niños a la escuela. De cualquier manera, ¿no hay suficientes planteles para educación preescolar en Jalisco o sí es así? En educación preescolar es un tema complejo. Deberíamos tener un dato más preciso, justamente, y otra vez, Sergio, insisto en eso, saber en qué medida contamos con personal suficiente, con planteles suficientes y sobre todo con las condiciones para que los niños aprendan y participen en la escuela, ¿no? Consideramos que como sociedad tenemos que pedir que se generen políticas públicas basadas en evidencia y que sean de naturaleza transeccional, es decir, más allá de una mirada que pueda ser sesgada o no, pueda ser bien intencionada, etcétera. Más allá de eso, tenemos que partir de los datos y de este interés en el principio del interés superior de la niñez. Y desde ahí las políticas que se generen también con esta visión, ¿no?, centrada en las niñas y niños. Hablamos que por un lado hay abandono escolar. ¿Hay datos sobre la eficiencia terminal, por ejemplo, en preescolar y en general en educación básica en Jalisco? Eficiencia terminal no es un dato que se genere para preescolar, como indicador para preescolar, pero sí se genera en el resto de los niveles. Justo nosotros acabamos de dar a conocer un micrositio, Sergio, que te invitaría a conocer, que se llama tal cual, diagnósticoeducativojalisco.org, en donde contamos con información
de estos y otros tantos indicadores. En este caso, el que tú refieres es uno de los 7 indicadores con los que tratamos de identificar el acceso y la trayectoria de niñas y niños en el estado de Jalisco. Entonces, sí hay información de eficiencia terminal y sí ese dato, por ejemplo, si bien es un indicador importante, nos permite revisar cuántas niñas y niños de los que iniciaron su proceso en un nivel formativo lo concluyen, ¿no? Creo que cada vez necesitamos indicadores más complejos, y con complejos, Sergio, me refiero a buscar indicadores que nos generen información, por ejemplo, más específica en torno a equidad, en torno a minorías, que nos permitan identificar quiénes son las poblaciones a las que se tiene que atender con mayor prioridad, por ejemplo, ¿no? Estos indicadores ya por sí nos sirven mucho, porque también es un referente que nos ayuda a ir viendo cómo se va comportando el fenómeno, en este caso de la educación, a través del tiempo, y por eso es tan importante generar información. Sin información es difícil diseñar políticas públicas. Y ahorita que tocaste, Itzia, el tema de las minorías, ¿a quiénes te refieres? ¿Cuáles son esas minorías en el ámbito educativo? Mira, podríamos hablar, por supuesto, de las personas que hablan otro idioma, personas de población indígena, pero también hay un grupo, por ejemplo, que siempre me ha preocupado mucho, me refiero a los hijos de jornaleros agrícolas migrantes, Sergio. Son personas que van cambiando de estado conforme va cambiando la agricultura, y entonces, más bien, conforme se va cosechando diferentes cosas, ¿no? Entonces, un tiempo están en Jalisco, otro tiempo se van para Sinaloa, etcétera, ¿no? Y las niñas y niños, hijos de estas personas, van migrando con ellos. Entonces son niños que no necesariamente cuentan con un registro, con un expediente que les permita dar continuidad a un proceso formativo que incluso pues ni siquiera es necesariamente en educación escolarizada. Entonces, hay ese tipo de personas, son a las que me refiero, Sergio. Claro, son los menos, pero forman parte de estos niños que viven en nuestro estado, aunque sea por épocas, como te decía. Creo que ahí es en donde tendríamos que sumar también a niños con condiciones o características especiales, diferentes, etcétera. Entonces, ¿en qué medida nos estamos asegurando que todas estas minorías también son atendidas y también tienen este derecho a la educación? Ahí tenemos como sociedad, y ustedes también como medios, me parece un papel muy importante en hacer visibles a estas personas que parecieran invisibles. Mencionaste 3 grandes rubros: aprendizajes, rubros problemáticos, aprendizajes académicos, la salud socioemocional y los abandonos de los planteles. ¿Cuál sería el más grave de los 3? Me encantaría poder decirte cuál es más grave para poder decir en dónde nos tenemos que enfocar todos. Considero, sin embargo, Sergio, que el aprendizaje ya veníamos, ¿no?, con un rezago desde hace mucho tiempo. Entonces, me parece que el aprendizaje académico es clave en este momento, que muchas cosas han cambiado, que nuestras niñas y niños deben contar con aprendizajes básicos, porque nos estamos enfrentando a un entorno que cambia de manera vertiginosa. Esto de la inteligencia artificial, del chat, GPT, etcétera, tendría que estarnos interpelando para poner la mirada más allá de donde la tenemos ahorita colocada, que es, a ver, que los niños aprendan a leer, a escribir, aprendan a hacer aritmética básica para enfrentarse a la vida, para poder vivir. Necesitamos pensar en que ellas y ellos se están ahora sí que topando con un mundo muy diferente al que quienes estudiamos hace 30, 40, 50 años, y estamos queriendo enseñar en ocasiones de la misma manera, ¿no? Entonces, esta mirada
debe estar centrada en ellas y en ellos, y dejar también a un lado como este adultocentrismo que ha permeado en política pública, pero incluso también en la enseñanza. Sí, muchas gracias por tomando la llamada telefónica, y ahí están planteadas estas situaciones que habrá que ir resolviendo sobre la marcha seguramente. Así es, Sergio, y qué bueno que como sociedad podemos preguntar y pedir que se respeten estos derechos de las niñas y niños, especialmente el de la educación. Te agradezco mucho por el espacio y muchos saludos a las niñas y niños y a todos en general. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Escuchamos a Itzia Yunuen Goyaz, ella es directora de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco.